Después de perder 3 bebés y ser llamada estéril por su marido, él la entregó al temido hombre de la montaña. Ella tenía 50 años, había perdido toda esperanza de ser madre. Su marido la entregó como sirvienta, creyendo que al menos serviría para algo. Pero lo que su marido nunca imaginó fue que ese hombre le daría algo que él jamás pudo, y cuando él regresó, meses después, y los encontró juntos, lo que descubrió no fue lo que esperaba, y la verdad lo destrozó por completo. Esta es una historia sobre cómo el amor verdadero puede tomar formas inesperadas, y cómo nunca es tarde para realizar el sueño de toda una vida. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal. Te digo esto porque sé que las próximas historias son increíbles, y sé que tú, igual que nuestros suscriptores fieles, no vas a querer perdértelas. Ahora comencemos. Las manos de ella temblaban ligeramente mientras ajustaba el cuello de la camisa de él. No era nerviosismo, era emoción pura. Después de 50 años en este mundo, después de 3 bebés que nunca llegaron a respirar, después de ser llamada estéril, seca, inútil, finalmente estaba viviendo el amor que había soñado toda su vida. Él era alto, de hombros anchos y manos callosas que hablaban de trabajo duro. 15 años más joven que ella, y la miraba con una ternura que la hacía sentir completa de una manera que nunca había experimentado con ningún hombre. «Perfecto», susurró ella, alisando la tela sobre sus hombros. Sus dedos se demoraron un momento más de lo necesario. Él sonrió, esa sonrisa que le iluminaba todo el rostro, y ella sintió su corazón expandirse en el pecho. Era un momento simple, cotidiano. Él iba a bajar al pueblo, y ella lo preparaba como siempre hacía. Pero había algo sagrado en esos pequeños gestos que compartían, algo que llenaba el vacío que ella había cargado durante décadas. La voz cortó el aire como un cuchillo. Así que era esto. Ella se congeló. Conocía esa voz. La voz que durante años le había dicho que no servía para nada. La voz que la había vendido como si fuera ganado defectuoso. Su exmarido estaba parado al borde del claro, el rostro contorsionado de rabia y algo más oscuro, celos. Te vendí como basura, y ahora te encuentro así, como una perra en celo con un hombre más joven. Su voz tronó por la montaña. Admite tu traición. Admite que nunca fuiste estéril. Solo eras una mentirosa. Pero para entender cómo llegamos a este momento, para entender la verdad que estaba a punto de explotar en la cara de ese hombre cruel, necesitamos volver atrás. 4 meses antes, 25 años de matrimonio, 3 bebés que nunca llegaron a llorar. El primero fue al 4.º mes. Despertó con calambres que la partieron en 2 y sangre que manchó todo. «Estas cosas pasan», dijo el médico. «Inténtenlo de nuevo». El segundo llegó al 6.º mes. Ya tenían la cuna lista. Ya habían elegido el nombre. Pero el bebé nació sin latido, pequeño y azul como una muñeca de porcelana rota. El tercero fue el que la destruyó. 8 meses. Sintió cada contracción, cada empujón, cada segundo de un parto que duró 12 horas. Y cuando finalmente salió, no hubo llanto. Solo un silencio tan profundo que todavía la despertaba por las noches. Su marido dejó de mirarla después del tercero. Las vecinas dejaron de preguntar cuándo tendrían hijos. El médico usó palabras técnicas que ella no entendía. Pero el mensaje era claro. Su cuerpo era una tumba. Ahora, a los 50 años, con el cabello gris y las manos arrugadas de lavar ropa ajena, ella sabía exactamente lo que era. Un desperdicio. Al menos, eso era lo que su marido le recordaba cada día. Esa noche, después de servir la cena en silencio, ella hizo algo que nunca había hecho en 25 años. Habló primero. «Quiero la separación». Su marido dejó de masticar. La miró como si acabara de hablar en otro idioma. «¿Qué dijiste?» «Quiero separarme de ti». Su voz temblaba, pero no retrocedió. «Ya no me quieres. Yo ya no puedo darte lo que buscas. Déjame ir. Por favor».
El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Luego, él se echó a reír. Una risa que empezó baja y creció hasta llenar toda la cocina. ¿Separarnos? ¿Tú quieres separarte? Se limpió las lágrimas de risa. Oh, mi querida esposa estéril, eso es exactamente lo que va a pasar, pero no de la forma que imaginas. Se levantó, caminando lentamente hacia ella como un depredador. Yo te mantuve durante 25 años. Te di casa, comida, un apellido. ¿Y tú? ¿Qué me diste? Nada. 3 cadáveres y un útero seco. Escupió las palabras. Así que sí, nos vamos a separar. Pero vas a pagar cada peso que gasté en ti. Ella retrocedió hasta chocar con la pared. ¿Pagar? No tengo dinero. No necesito tu dinero. Su sonrisa era una cicatriz. Ya hice un trato con el hombre de la montaña, ese animal que todos llaman el carrasco. Necesita a alguien que limpie su pocilga y le cocine. Le dije que tengo la solución perfecta. Una mujer que ya no sirve para nada más. El corazón de ella se detuvo. El carrasco. Así llamaban al ermitaño que vivía en la cima. Decían que había matado a su esposa, que los niños desaparecían cerca de su territorio, que era más bestia que hombre. ¿No me puedes obligar? ¿No puedo? Él se acercó más. Eres mi esposa ante la ley. Yo decido. Y decidí que te voy a alquilar. 6 meses de trabajo para él, y luego veremos si te dejo volver. O si para entonces encuentro una mejor solución. Las piernas de ella cedieron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Mañana empacas tus cosas. Pasado mañana subes a la montaña, y si intentas huir... Sus ojos se oscurecieron. Te encontraré, y te arrepentirás. La plaza estaba casi vacía cuando llegaron. Su marido había elegido la hora del mediodía, cuando la mayoría estaba comiendo, para evitar testigos de su vergüenza. El hombre que esperaba junto al pozo no se parecía a los cuentos de terror. No tenía garras ni colmillos, pero había algo en él que helaba la sangre. Su tamaño. Era enorme, con brazos gruesos como troncos de árbol y una barba negra que le cubría medio rostro. Sus ojos eran oscuros, imposibles de leer. «Aquí está», dijo su marido, empujándola hacia adelante. 50 años, sabe cocinar y limpiar. No esperes conversación, pero hace el trabajo. El carrasco la observó en silencio. Ella mantuvo la vista en el suelo, su corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. 6 meses, dijo su marido. Tú la mantienes, le das comida y techo. Ella trabaja para ti. Cuando termine el tiempo, me pagas 50 pesos y la devuelves. ¿Y si no sirve? La voz del carrasco era grave, como piedras rodando. Su marido se encogió de hombros. Entonces quédatela más tiempo, o devuélvela antes, no me importa. El carrasco sacó una bolsa de su cinturón. Contó 30 pesos en monedas sobre el borde del pozo. Adelanto, dijo simplemente. El resto cuando termine. Su marido tomó el dinero con una sonrisa. Ni siquiera se despidió. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándola ahí con el hombre al que todos llamaban monstruo. El carrasco la miró por primera vez directamente a los ojos. ¿Puedes caminar? Ella asintió, sin confiar en su voz. Entonces, sígueme. Es una subida larga. Y sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la montaña. El camino era empinado y lleno de piedras sueltas. Él caminaba adelante sin mirar atrás, con pasos largos que ella apenas podía seguir. Su pequeño bulto de pertenencias pesaba como plomo en sus brazos. Los rumores llenaban su cabeza con cada paso. El carrasco. Decían que su esposa había intentado huir y él la había perseguido por el bosque durante 3 días. Decían que cuando la encontró, la castigó de una forma tan terrible que nadie se atrevía a repetirla. Decían que por eso vivía solo ahora.
porque nadie más quería subir a esa montaña. Ella tropezó, cayendo de rodillas. El dolor disparó por sus piernas, pero no se atrevió a gemir. Se levantó rápidamente, esperando impaciencia, un grito, tal vez un golpe. Pero él se había detenido. Se volvió, y por un momento terrible, ella pensó que ahí comenzaría su castigo. En lugar de eso, él sacó una cantimplora de su mochila y se la ofreció. «Bebe, todavía falta». Ella tomó el agua con manos temblorosas. Estaba fría, limpia. Bebió como si fuera la primera vez que probaba agua. Cuando terminó, él tomó su bulto sin pedir permiso y lo añadió a su propia carga. No puedes cargar eso y subir al mismo tiempo. No era amabilidad en su voz, solo era práctica, como quien ajusta una carga en una mula. Continuaron subiendo, pero algo pequeño, algo que ella no esperaba, comenzó a formarse en su pecho. Confusión, porque los monstruos de los cuentos no ofrecían agua y no cargaban tus cosas por ti. La cabaña del carrasco no se parecía en nada a lo que ella había imaginado durante la subida. No había huesos colgando de las vigas, no había manchas oscuras en el suelo, no olía a muerte ni a abandono. Olía a pino fresco y madera pulida. Las paredes eran de troncos gruesos, pero estaban limpias. El piso de madera crujía bajo sus pies, pero no había suciedad. Había un fogón de piedra en el centro, todavía tibio de un fuego reciente, y cortinas simples en las ventanas que dejaban entrar la luz del atardecer. Él dejó su mochila junto a la puerta y señaló hacia una habitación lateral. «Ese es tu cuarto». Ella parpadeó, confundida. Los monstruos no daban habitaciones a sus prisioneras. Entró lentamente, como si el suelo pudiera abrirse bajo sus pies en cualquier momento. La habitación era pequeña, pero limpia. Había una cama con mantas dobladas, un baúl viejo para guardar cosas y una ventana que daba al bosque. «Tiene cerrojo», dijo él desde la puerta, sin entrar. «Por dentro. Nadie entra sin tu permiso». Ella lo miró, buscando el truco, la trampa. Pero él solo sostenía su mirada con esos ojos oscuros imposibles de leer. «No entiendo», susurró finalmente. «Es simple. Esta es tu habitación durante los 6 meses. Es tuya. Yo duermo en el otro cuarto». Señaló hacia el lado opuesto de la cabaña. «Si necesitas algo, llamas. Si no, nos vemos en las comidas». 6 meses. La palabra la golpeó como agua fría. 6 meses. Y volvería con su marido. 6 meses de... ¿qué? ¿Limpiar? ¿Cocinar? ¿Esperar el momento en que este hombre mostrara su verdadera naturaleza? ¿Qué esperas que haga?», preguntó, su voz apenas un hilo. «Lo que quieras hacer. Si quieres cocinar, cocina. Si quieres limpiar, limpia. Si quieres sentarte y mirar el bosque durante 6 meses, también está bien». La confusión de ella debió ser visible porque él suspiró. «Mira, no te traje aquí para esclavizarte. Tu marido me pagó para darte techo y comida durante 6 meses. Eso es lo que harás. Vivir aquí. Cómo ocupes ese tiempo es tu decisión». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. «Descansa. Mañana hablamos». Y la dejó sola con su habitación, su cerrojo, y la sensación creciente de que todo lo que le habían dicho sobre el carrasco era una mentira. Los primeros días fueron los más extraños de su vida. Ella se despertaba al amanecer, como había hecho durante 25 años, esperando órdenes, exigencias, la impaciencia de un hombre esperando que le sirvieran. Pero no había órdenes. Él se levantaba antes que ella, preparaba café, y cuando ella salía de su habitación, encontraba una taza esperándola en la mesa. No había palabras, solo café caliente y pan si había sobrado del día anterior. La primera mañana, ella se apresuró a limpiar todo después del desayuno, fregando los platos con manos nerviosas, esperando que él supervisara, que criticara, que exigiera más.
pero él solo tomó su hacha y salió a cortar leña sin decir nada. La segunda mañana, ella preparó el desayuno completo: huevos, pan tostado, café. Lo sirvió con manos temblorosas, esperando... ¿Qué? ¿Aprobación? ¿Gratitud? Gracias, dijo él simplemente, y comió en silencio. La tercera mañana, ella se atrevió a preguntar: ¿qué quieres que haga hoy? Él levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Qué quieres hacer tú? No sé. Limpiar, supongo. Cocinar. Lo que necesites. La cabaña está limpia, y puedo cocinar lo básico. Se encogió de hombros. Haz lo que te haga feliz. La palabra la detuvo en seco. ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó qué la hacía feliz? Los días comenzaron a tomar una forma extraña. Ella limpiaba no porque él lo exigiera, sino porque no sabía qué más hacer con sus manos. Cocinaba porque era lo único que sabía hacer bien. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a notar cosas. Él trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cortando madera, reparando cercas, cazando cuando era necesario. Regresaba cansado, pero nunca exigía nada. Si ella había cocinado, comía agradecido. Si no había cocinado, se preparaba algo simple sin quejarse. Nunca levantaba la voz. Nunca la miraba con disgusto. Nunca la llamaba inútil o vieja o seca. Y eso, más que cualquier amabilidad activa, comenzó a desarmarla. Una tarde, mientras él reparaba una silla rota, ella finalmente preguntó: ¿por qué no me gritas? Él dejó de trabajar, mirándola con genuina confusión. ¿Por qué te gritaría? Porque eso es lo que hacen los hombres, cuando las mujeres no sirven para nada. El silencio que siguió fue largo. Luego, él volvió a su trabajo. No eres mi sirvienta. Eres una persona viviendo temporalmente en mi casa. No hay razón para gritar. Era la respuesta más simple del mundo, y la más revolucionaria que ella había escuchado jamás. Sucedió durante la cena de la segunda semana. Ella estaba sirviendo sopa, cuando sintió la oleada familiar subiendo desde su estómago. El calor. Siempre el maldito calor. Empezó en su pecho. Se extendió por su cuello, explotó en su cara. En segundos, el sudor brotó de cada poro de su piel. Su blusa se pegó a su espalda. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer el cucharón. Se congeló, el pánico cerrándole la garganta. No aquí. No frente a él. No cuando había logrado pasar 2 semanas sin hacer el ridículo. «Lo siento», susurró, dejando la olla bruscamente y girando hacia su habitación. «Yo... necesito... espera». Su voz la detuvo. Ella cerró los ojos, esperando el disgusto, la burla, el recordatorio de que era vieja y defectuosa. Escuchó pasos, luego el sonido de la ventana abriéndose de par en par. La brisa fresca de la noche entró como una bendición, golpeando su espalda empapada. Más pasos, el sonido del balde de agua. Luego él estaba frente a ella, ofreciéndole un paño mojado en agua fría. «Ponte esto en la nuca». Ella tomó el paño con manos temblorosas, mirándolo con algo cercano al shock. Él no la estaba mirando con asco. No había burla en sus ojos, solo neutralidad práctica. «Siéntate», dijo, señalando su silla. «Come cuando puedas, no hay prisa». Volvió a su propio asiento y continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Ella se quedó de pie, el paño frío contra su nuca, mirándolo sin poder procesar lo que acababa de suceder. Durante 25 años, su marido había tratado sus oleadas de calor como si fueran un insulto personal. «Pareces un animal enfermo», decía. «Date un baño frío y deja de dramatizar». Pero este hombre, este supuesto monstruo, solo había abierto una ventana y le había dado agua fría. «Yo... lo siento», murmuró, finalmente sentándose. «Sé que es desagradable».
Mi marido siempre decía, «Tu marido era un idiota». Él ni siquiera levantó la vista de su plato. Es solo tu cuerpo adaptándose. No hay nada desagradable en eso. Las lágrimas quemaron sus ojos, pero no por vergüenza esta vez. Por algo que no sabía nombrar. Algo peligrosamente cercano a la gratitud. Fue en la tercera semana cuando finalmente se sentaron juntos después de la cena, sin el peso del silencio incómodo. Él tallaba un trozo de madera junto al fuego. Ella remendaba una camisa vieja que había encontrado en su baúl. ¿Por qué te alquiló?, preguntó él de repente, sin levantar la vista de su trabajo. Tu marido. Nadie alquila a su esposa, a menos que quiera deshacerse de ella. ¿Por qué no simplemente se separó? Las manos de ella se detuvieron sobre la tela. La pregunta la golpeó en el estómago. «Porque soy estéril», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tuve 3 embarazos. Los 3 murieron. Los médicos dijeron que mi útero está roto, que nunca podré llevar un bebé a término». Él dejó de tallar. La miró directamente por primera vez en días. «Él me culpó por cada uno», continuó ella, las palabras saliendo ahora que había empezado. «Dijo que mi cuerpo mató a sus hijos, que yo era una maldición. Y después del tercero, dejó de verme como esposa. Me convertí en un recordatorio de todo lo que no tenía. ¿Y tú le creíste? ¿Que era tu culpa?». Ella lo miró, confundida por la pregunta. ¿Cómo no iba a creerle? Los bebés murieron dentro de mí. Mi cuerpo los rechazó, uno tras otro. ¿O tu cuerpo intentó protegerlos de algo? Él volvió a su tallado, pero su voz se volvió más suave. Los médicos no lo saben todo. A veces un embarazo no prospera porque algo está mal con el bebé, no con la madre. A veces el estrés, el miedo, el maltrato, todo eso puede afectar. Ella negó con la cabeza. Los médicos le dijeron a mi madre que moriría antes de cumplir 30. Vivió hasta los 45. Él dejó el cuchillo a un lado. Tu cuerpo no está roto, mujer. Tu marido es un cobarde que necesitaba culpar a alguien por su propia infelicidad. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ella antes de que pudiera detenerlas. 25 años creyendo que era defectuosa, inútil, maldita. Y este extraño, este hombre al que apenas conocía, le estaba diciendo que tal vez, solo tal vez, nunca había sido su culpa. «Solo son 6 meses», susurró, más para sí misma que para él. «Luego vuelvo con él. Eso depende de ti». Él la miró directamente. «En 6 meses tienes una elección, volver o no volver. Pero al menos tendrás 6 meses para recordar que eres más que lo que él te dijo que eras». Y en ese momento, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Algo que no sabía nombrar, pero que la hacía sentir menos rota. Esa noche, ella no pudo dormir. Se quedó acostada en su cama, mirando las sombras que la luna dibujaba en el techo, con la mente dando vueltas. ¿Por qué era tan diferente con ella? Su marido siempre decía que los hombres solo querían una cosa de las mujeres. Pero él no le había pedido nada. Ni siquiera la miraba de esa manera. ¿O sí la miraba? Se llevó las manos al rostro, sintiendo el calor en sus mejillas. No era una oleada de menopausia esta vez. Era otra cosa. Algo que no sentía desde que era joven. Recordó sus manos ofreciéndole el paño frío. La forma en que había abierto la ventana sin que ella pidiera. Su voz diciéndole: «Tu cuerpo no está roto». No había lástima en sus palabras. Había... ¿qué? ¿Cuidado? Se dio la vuelta en la cama, inquieta. Era ridículo. Ella tenía 50 años. Él era 15 años más joven, y en menos de 6 meses volvería con su marido. Pero entonces,
¿Por qué su corazón latía más rápido cada vez que él entraba en la habitación? ¿Por qué buscaba excusas para estar cerca de él? ¿Por qué cada pequeño gesto suyo la hacía sentir como si tuviera 20 años de nuevo? «No seas tonta», se susurró a sí misma en la oscuridad. «Los hombres como él no se fijan en mujeres como tú». Pero una parte pequeña, peligrosa, le susurraba. ¿Y si sí? Se quedó dormida con esa pregunta sin respuesta, sin saber que lo que sentía no era lo que creía, y que cuando descubriera la verdad, su corazón se rompería y se reconstruiría de una forma que nunca imaginó posible. Un mes había pasado, un mes en el que ella había comenzado a sentirse diferente, más ligera, como si el aire de la montaña estuviera limpiando algo dentro de ella que había estado sucio durante años. Ese día, él había bajado al pueblo a vender madera. Le había dicho que volvería antes del anochecer, y ella, por primera vez, se había quedado sola en la cabaña sin miedo. Decidió limpiar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería mantener ordenado el lugar que, inexplicablemente, había comenzado a sentir como hogar. Estaba limpiando su habitación cuando encontró el cajón atascado en el armario viejo. Tiró con cuidado, y cuando finalmente cedió, algo rodó hacia adelante. Un juguete, pequeño, tallado en madera, con las esquinas suavizadas por años de ser sostenido por manos pequeñas. Era un caballo con la crin desgastada y una pata ligeramente más corta que las otras. Su corazón se detuvo. Junto al caballo había un dibujo infantil, amarillento por el tiempo. Trazos torpes de carbón mostraban una casa, dos figuras grandes a los lados y en el centro, un espacio vacío, como si faltara alguien. Las manos de ella temblaron mientras sostenía el dibujo. Conocía ese tipo de vacío. Lo había visto en los ojos de los niños huérfanos en el pueblo. La ausencia de una madre. En la esquina del dibujo, con letra infantil e irregular, decía: «Mamá está con los ángeles. Yo estoy solo». Las lágrimas corrieron por su rostro antes de que pudiera detenerlas. Este hombre enorme, este carrasco que todos temían, había sido ese niño que dibujaba casas con espacios vacíos y tallaba caballos de madera para no sentirse tan solo. «¿Qué estás haciendo?». Ella se sobresaltó violentamente. Él estaba en la puerta de su habitación, con el rostro imposible de leer. Había regresado más temprano de lo esperado. «Yo... lo siento. El cajón estaba atascado y yo solo...». Extendió el caballo con manos temblorosas. «No quería invadir tu privacidad». Él miró el juguete durante un largo momento. Luego, en lugar de enojo, algo más suave cruzó su rostro. «Mi madre lo talló para mí antes de morir. Yo tenía 5 años». Entró en la habitación, tomó el caballo de sus manos con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Murió de fiebre. Rápido. Un día estaba aquí, al siguiente... No. «Lo siento mucho», susurró ella. «Crecí solo. Mi padre no sabía qué hacer con un niño. Se fue cuando yo tenía 7. Me dejó esta cabaña y nada más». Guardó el caballo de vuelta en el cajón con cuidado. La gente del pueblo nunca subió a ver cómo estaba. Para ellos, yo ya era el monstruo de la montaña, el niño raro que vivía solo. Ella lo miró y por primera vez vio más allá del hombre enorme. Vio al niño que dibujaba espacios vacíos donde debería estar su madre. Esa noche, después de cenar, ella finalmente hizo la pregunta que la había estado molestando desde que llegó. «¿Por qué aceptaste el trato?». Él levantó la vista de su tallado, sorprendido. «Con mi marido», aclaró ella. «Cuando te ofreció alquilarme. Podías haber dicho que no. Nadie te obligó. ¿Por qué dijiste que sí?». Él dejó el cuchillo sobre la mesa, pensando cómo responder.
Porque tu marido es un cobarde, dijo finalmente, su voz firme. Bajó al pueblo y me buscó específicamente. Me dijo que tenía una mujer que ya no servía para nada, que era vieja, estéril, inútil, que al menos podía limpiar mierda de caballo. Las mejillas de ella ardieron de vergüenza, pero él continuó. Me ofreció a una persona como si fuera ganado. En público, sin vergüenza. Y yo pensé, si este hombre dice todo eso en la plaza, delante de otros, ¿qué le habrá hecho a ella en privado durante años? Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Acepté porque alguien tenía que sacarte de ahí, y porque cuando termine el contrato, tú decides volver con él o buscar tu propia vida. Pero al menos tendrás 6 meses para recordar que eres una persona, no una propiedad. Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Hiciste todo esto por mí? Lo hice porque era lo correcto. Se encogió de hombros. Nadie merece ser tratado como tú fuiste tratada. Y si podía darte aunque sea medio año de paz, valía la pena los 30 pesos. Pero, ¿y si decido no volver? Él te exigirá que me devuelvas. Entonces no te devolveré. Su voz era simple, firme. Y si viene a buscarte, le recordaré que el contrato dice que tú trabajas aquí, no que seas su esclava. Si decides quedarte, te quedas. Si decides irte a otro lugar, te ayudo a llegar ahí. Las lágrimas corrieron libremente ahora. Durante un mes, ella había estado confundiendo esta bondad con interés romántico. Pero no era eso. Era algo más raro, más valioso. Era un hombre bueno haciendo lo correcto simplemente porque podía. Gracias, susurró. No me agradezcas, solo decide qué quieres, no lo que él quiere. No lo que otros esperan, lo que tú quieres. Era la primera vez en su vida que alguien le preguntaba eso. 2 semanas después, él bajó al pueblo para vender muebles tallados. Ella se había quedado en la cabaña, como siempre, remendando ropa y preparando la cena. Cuando él regresó al anochecer, había algo diferente en su expresión. No exactamente felicidad, pero curiosidad. «Conocí a alguien», dijo mientras se lavaba las manos en el balde. El corazón de ella dio un vuelco doloroso. ¿A alguien? Una mujer, la hija del comerciante. Se llama Isabel. Se secó las manos sin mirarla. Hablamos mientras yo cargaba la madera en su carreta. Es agradable. Ella se quedó paralizada con el plato en las manos. Una parte de ella, la parte que había estado alimentando fantasías tontas durante semanas, se agrietó. Eso es bueno, logró decir, su voz sonando hueca incluso para ella. Me invitó a cenar, en su casa, el próximo sábado. Finalmente la miró. ¿Crees que debería ir? ¿Qué debía responder? ¿Que no? ¿Que se quedara aquí con ella? ¿Que olvidara a esa Isabel y viera lo que estaba justo frente a él? Pero entonces recordó el dibujo. El niño solo con el espacio vacío donde debería estar su madre. Este hombre necesitaba una familia. Necesitaba amor. No la caridad temporal de una mujer rota que en menos de 4 meses volvería al infierno. Deberías ir, dijo, forzando una sonrisa. Mereces ser feliz. Él la estudió por un momento, como si pudiera ver a través de su sonrisa falsa, pero finalmente asintió. Entonces iré. Esa noche, ella lloró en su almohada. Lloró por la fantasía estúpida que había construido. Lloró por el amor que había confundido con algo que nunca fue. Y lloró porque, a pesar de todo, quería que él fuera feliz, incluso si esa felicidad no la incluía a ella. El sábado llegó demasiado rápido. Él estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Se había bañado en el río, se había cortado la barba por primera vez desde que ella llegó, y ahora estaba parado frente a ella con su mejor camisa, preguntándole si se veía presentable.
«Te ves bien», dijo ella, su voz más estable de lo que se sentía por dentro. «No sé qué decir», admitió él, pasándose las manos por el cabello. No soy bueno con las palabras». Algo maternal se despertó en ella entonces, un instinto que había estado dormido durante años, esperando a alguien que lo necesitara. Se acercó, ajustando el cuello de su camisa con manos expertas. «No tienes que impresionarla con palabras elegantes», dijo suavemente. «Solo sé tú mismo. Habla de lo que amas, de la montaña, de tu trabajo, de por qué vives aquí». Sus manos alisaron la tela sobre sus hombros, el gesto íntimo pero no romántico. Era el gesto de alguien que cuida, que prepara, que envía al mundo a alguien que ama. «¿Y si no le gusto?», preguntó él, y en su voz ella escuchó al niño que dibujaba espacios vacíos. «Le gustarás», dijo ella con firmeza, «porque eres un buen hombre, y las mujeres inteligentes reconocen a los buenos hombres». Él la miró entonces, realmente la miró, y algo pasó entre ellos. No romance, algo más profundo. Reconocimiento. Dos almas rotas encontrándose en el lugar menos esperado. «Gracias», dijo él suavemente, «por todo, por estar aquí, por hacer que esta cabaña se sienta como un hogar de nuevo». Las lágrimas amenazaron con caer, pero ella las contuvo. Le dio un último tirón al cuello de su camisa. «Ve y diviértete. Ella tiene suerte de conocerte». Él bajó la montaña mientras ella lo observaba desde el porche. Y cuando desapareció entre los árboles, ella susurró al viento: «Sé feliz, hijo, aunque yo no pueda serlo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Hijo. Eso era lo que sentía. No amor de mujer, amor de madre. El amor que nunca pudo dar a los bebés que perdió, ahora florecía hacia este hombre que nunca tuvo una. Y en ese momento, todo comenzó a tener sentido. Y así, llegamos de vuelta a ese momento. Al momento en que ella ajustaba el cuello de su camisa, preparándolo para bajar al pueblo a ver a Isabel otra vez. Al momento en que sus dedos se demoraban sobre la tela, no por deseo romántico, sino por el instinto maternal de asegurarse de que su hijo se viera presentable. Al momento en que la voz de su exmarido cortó el aire como un cuchillo. Así que era esto. Ella se apartó de él instintivamente, pero no por culpa, por protección, como una madre que protege a su hijo de un depredador. Su exmarido subía los últimos escalones hacia el porche, el rostro contorsionado de rabia. Detrás de él venían dos hombres del pueblo, testigos que había traído para presenciar su triunfo. «Te vendí como basura y ahora te encuentro así», escupió las palabras, «tocándolo como una perra en celo, con un hombre más joven». Él dio un paso adelante, colocándose entre ella y su exmarido. Un gesto protector, instintivo. «Cálmate», dijo con voz grave. «No sabes de qué estás hablando». «Sé exactamente de qué hablo». Su exmarido señaló a ella con dedo acusador. «La alquilé por 6 meses y apenas han pasado 4. 4 meses y ya te la estás follando como si fuera tu mujer. No hables así de ella». La voz de él se volvió peligrosa. «¿Por qué la defiendes? ¿Eh? ¿Porque es buena en la cama? ¿Porque la vieja estéril finalmente encontró para qué servía?» Ella sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez no eran de vergüenza, eran de rabia. Rabia por este hombre que había destruido tantos años de su vida. Rabia porque incluso ahora, incluso aquí, intentaba arruinar lo único puro que había encontrado. «Basta», dijo ella, su voz más firme de lo que había sido en años. «No sabes nada». «Entonces dímelo», rugió él. «Dime que no lo estás tocando. Dime que no lo estás mirando como nunca me miraste a mí. Admite tu traición».
Ella respiró profundo y luego dijo las palabras que cambiarían todo. Él me llama madre. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Su exmarido parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué? Me llama madre, repitió ella, más fuerte ahora. No amante, no esposa, madre. Estás mintiendo. Pero su voz había perdido fuerza. ¿Por qué mentiría? Ella dio un paso adelante, toda la vergüenza evaporándose. Durante 4 meses he vivido aquí. ¿Sabes qué he hecho? Remendar su ropa, asegurarme de que coma bien, escuchar sus preocupaciones, prepararlo para que pueda cortejar a una mujer del pueblo. Señaló a él, que permanecía en silencio, observando. Este hombre perdió a su madre cuando tenía 5 años. Creció solo, sin que nadie lo cuidara, sin que nadie le dijera que era suficiente. Y yo, su voz se quebró. Yo perdí 3 hijos que nunca llegaron a respirar. 3 bebés que tú me hiciste creer que murieron por mi culpa. Las lágrimas corrían libremente ahora. Pero aquí, en esta montaña, encontré algo que tú nunca me dejaste tener. No encontré un amante, encontré un hijo. Y él encontró una madre. Su exmarido la miraba como si se hubiera vuelto loca. Eso es ridículo. Él tiene 35 años. Tú tienes 50. ¿No puedes simplemente decidir ser madre? Ella se rió, pero no con humor. Durante 25 años me dijiste que no servía para nada porque no podía darte hijos, pero resulta que sí puedo ser madre, solo que no de la forma que tú esperabas. Él, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era suave pero llena de emoción. Ella me salvó, dijo simplemente. No de una enfermedad o un peligro. Me salvó de la soledad, de creer que nadie se preocuparía nunca por mí. Me enseñó lo que es tener a alguien que se preocupe si comiste, si dormiste bien, si estoy triste o feliz. Se volvió hacia ella y sus ojos estaban húmedos. Me enseñó lo que es tener una madre. Y yo... Su voz se quebró. Yo le di la oportunidad de ser lo que siempre quiso ser, una madre. Caminó hacia ella y ante los ojos atónitos de todos, se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos entre las suyas, enormes y callosas. Tú no eres mi amante, eres mi madre, la única que he conocido, y te amo como un hijo ama a su madre. Ella sollozó, cayendo de rodillas frente a él, abrazándolo con toda la fuerza que sus brazos permitían. Y yo te amo como una madre ama a su hijo, el hijo que el cielo finalmente me permitió tener. El exmarido los miraba con una mezcla de confusión, disgusto y algo más profundo, vergüenza. Los 2 hombres que había traído como testigos se miraban entre sí, incómodos. Esto es antinatural, balbuceó finalmente. Una mujer no puede simplemente... ¿Amar? Ella se levantó, todavía sosteniendo la mano de él. ¿Cuidar? ¿Ser madre de formas que tú nunca comprendiste? Se acercó a su exmarido, y él retrocedió instintivamente. Tú me vendiste porque pensaste que era inútil, porque mi cuerpo no pudo darte lo que querías. Pero mi cuerpo nunca estuvo roto, mi corazón nunca estuvo vacío, solo estaba con el hombre equivocado. Él se levantó detrás de ella, imponente. El contrato dice 4 meses más, dijo con voz firme. Pero ella no va a volver contigo. Nunca. No puedes decidir eso, protestó el exmarido débilmente. Sí puedo. Ella sacó algo de su bolsillo, el contrato arrugado, lo rompió en pedazos frente a sus ojos. Tú me alquilaste como si fuera propiedad, pero resulta que las personas no pueden ser alquiladas, y yo elijo quedarme aquí, con mi hijo. Pero legalmente eres mi esposa.
Entonces busca la anulación que siempre quisiste, porque yo nunca volveré contigo. Prefiero morir en esta montaña que vivir un día más bajo tu techo. El exmarido abrió la boca, la cerró. Los dos testigos ya estaban retrocediendo hacia el sendero, queriendo alejarse de la humillación de su amigo. «Vete», dijo él con voz peligrosa, «y no vuelvas. Si lo haces, no respondo por lo que pueda pasar». El exmarido los miró una última vez, derrotado y humillado. Luego bajó la montaña, sus pasos cada vez más rápidos, huyendo de la verdad que no podía comprender. Cuando estuvieron solos, él la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad? ¿De verdad quieres quedarte?» «Es verdad», susurró ella. «Si tú me dejas». «¿Dejarte?», se rió a través de las lágrimas. «Te he estado buscando toda mi vida sin saberlo». La abrazó entonces, un abrazo de hijo a madre, de dos almas rotas que se habían encontrado y sanado mutuamente. «Isabel», dijo ella después de un momento, «tienes que seguir viéndola. Tienes que construir tu propia familia». «Lo haré», prometió él, «pero tú serás parte de ella. Serás la abuela de mis hijos, la matriarca de esta familia que vamos a construir». Ella sollozó de felicidad. Abuela, matriarca, madre. Todas las cosas que pensó que nunca sería. «Sí», susurró contra su pecho, «sí a todo». Y en esa montaña, mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro, dos personas rotas se volvieron completas. No a través del romance, no a través de la pasión, sino a través de la forma más pura de amor que existe. El amor entre madre e hijo. 6 meses después, la cabaña de la montaña se llenó de gente por primera vez en décadas. Isabel había aceptado la propuesta, y la boda se celebraría en el claro frente a la casa, bajo el cielo abierto. Ella había pasado semanas preparando todo. Había cosido el vestido de Isabel con sus propias manos. Había cocinado para los invitados. Había decorado el lugar con flores silvestres. Y cuando llegó el momento de la ceremonia, estaba parada al frente, en el lugar donde tradicionalmente se para la madre del novio, porque eso era lo que era, su madre. Él la había buscado esa mañana, nervioso con su traje nuevo. «¿Cómo me veo?», preguntó, y en su voz ella escuchó al niño inseguro que todavía vivía dentro del hombre. Ella ajustó su corbata con manos expertas, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo. «Te ves perfecto, hijo mío». «Isabel es una mujer afortunada». «Yo soy el afortunado», respondió él, tomando sus manos, «por tenerte, por todo». Cuando el sacerdote preguntó, «¿Quién entrega a este hombre en matrimonio?», ella dio un paso adelante. «Yo, su madre, lo entrego con amor y bendición». Las palabras resonaron por la montaña, y cuando Isabel e él se besaron como marido y mujer, ella lloró. Pero no de tristeza, de pura, absoluta alegría. Su hijo se había casado, y ella había estado ahí para verlo. 9 meses después, en una noche de luna llena, los gritos llenaron la cabaña. Isabel estaba de parto, y ella estaba ahí, sosteniendo su mano, limpiando su frente, susurrando palabras de aliento. «Ya casi, hija, ya casi, hija». Así había comenzado a llamar a Isabel, porque eso era lo que era, su nuera, su hija del corazón. Cuando el bebé finalmente llegó, llenando el aire con su llanto fuerte y saludable, ella fue la primera en sostenerlo después de su madre. Un niño, perfecto, con los ojos oscuros de su padre y los pulmones de un león. Él entró corriendo, con el rostro pálido de preocupación, y se detuvo en seco cuando la vio sosteniendo a su hijo. «Es perfecto», susurró ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tu hijo es perfecto». Se acercó, mirando al bebé con asombro. Luego miró a ella. «Tú eres la primera en sostenerlo, mamá, como debe ser. Tú eres su abuela».
Ella sollozó, sosteniendo a ese pequeño milagro contra su pecho. 52 años le había tomado, 3 bebés perdidos, 25 años de matrimonio cruel, pero finalmente tenía lo que siempre había soñado. Era madre, era abuela, era completa. 3 años después, la cabaña había crecido. Él había construido 2 habitaciones más y un porche grande donde el niño podía jugar. Isabel estaba embarazada del segundo, su vientre redondeado bajo el vestido. Ella tenía 55 años ahora. Su cabello completamente gris, su rostro marcado por el tiempo y las sonrisas, y era más feliz de lo que nunca imaginó posible. El nieto, que ahora tenía 3 años, corría hacia ella gritando, ¡Abuela! ¡Abuela!, con sus bracitos extendidos. Ella lo levantó, girándolo en el aire mientras él reía. Él la observaba desde el taller, con Isabel a su lado. La escena era perfecta, completa. «Nunca pensé que podría tener esto», dijo él suavemente a su esposa. «Una familia real, una madre, un hijo, otro en camino». «Ella te salvó», respondió Isabel, apoyando su cabeza en su hombro. «Y tú la salvaste a ella». Esa tarde, mientras preparaban la cena juntos, el nieto en su cadera, ella miró alrededor de la cabaña que se había convertido en su hogar. Las paredes llenas de dibujos del niño. La mesa donde comían todos juntos. El fuego donde se reunían por las noches. Su exmarido había estado equivocado sobre todo. No era estéril. No era inútil. No estaba acabada. Solo había necesitado encontrar al hijo que el universo le había preparado. Un hijo que no vino de su vientre, sino de su corazón. Y ese, descubrió, era el tipo de amor más poderoso de todos. La historia de ella es un recordatorio poderoso para todas las mujeres que han perdido hijos, que no han podido ser madres de la forma tradicional, que fueron hechas sentir inútiles por sus cuerpos. La maternidad no vive solo en el vientre, vive en el corazón, en las manos que cuidan, en las palabras que sanan, en el amor que no conoce límites ni definiciones. Ella fue vendida como basura, pero se convirtió en la matriarca de una familia construida no en sangre, sino en amor puro. Y su historia nos enseña que nunca es tarde para ser madre. Solo necesitas encontrar al hijo que te está esperando. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no tiene una sola forma, que la maternidad puede llegar de maneras inesperadas, que nunca es tarde para encontrar tu propósito. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya encontrado su familia de formas no tradicionales? ¿Crees que el amor maternal puede existir sin lazos de sangre? Suscríbete para más historias que te harán creer que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede florecer de las formas más hermosas e inesperadas. Nos vemos en la próxima historia que ya va a comenzar ahora.